Siempre es bueno acompañar la oración con la palabra. Es el alimento espiritual de todo cristiano. Amén. Bien, ¿puedes poner una musiquita de fondo, hijo? O hija que está ahí. Una de fondo, una instrumental. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Un Dios que no se da por vencido. Amén. Pero sobre todo un Dios que es fiel a su palabra. Lo que Él ha dicho, así se hará, así se cumplirá. Y los vamos a ver, como dijo David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Vamos a ver la bondad de Jehová. Vamos a ver esa iglesia gloriosa. Vamos a ver la fe de la iglesia siendo elevada. Y vamos a ver la iglesia cumpliendo su asignación por la cual está puesta sobre la tierra. Pero hay muchas cosas que interfieren a que se cumpla en nosotros, en cada uno de nosotros, esa asignación por la cual Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Y créame, y no me cansaré de decir, Jesús no murió solamente para tenernos sentados en una iglesia unas 2 horas, escuchando una prédica, orando o cantando. Es parte de nuestra salvación. Es parte de nuestra redención, pero el propósito de Dios es más alto, es más alto, es más alto. Cuando Jesús vino a la tierra, no se quedó con 12 discípulos en una iglesia, en una sinagoga, sino que toda persona que se adhería a Él, cada discípulo que se llegaba a Jesucristo, Jesús no desperdiciaba el momento, lo empezaba a entrenar, lo empezaba a formar. Les decía: las almas valen mucho, vamos a predicar, vamos a anunciar, para eso he venido. Y muchas veces Jesús tuvo que decirle a sus discípulos: para eso he venido, para salvar al que se ha perdido. Es necesario que yo predique el evangelio, también decía Jesús, en esta aldea, en esta ciudad y acá. Entonces los discípulos que caminaban con Él iban siendo entrenados, iban siendo formados, iban conociendo el carácter de Jesús, iban conociendo su corazón. Y fueron estos 12 discípulos quienes fueron la semilla de Jesús sobre la tierra, para que este evangelio sea propagado por todo el mundo. Pero para que ese propósito, ese cumplimiento se manifieste en cada una de nuestras vidas, debemos de entender y tener algo muy claro: que hay un enemigo detrás de que usted y yo no cumplamos esa asignación. Quisiera que me entendiera que a Satanás le conviene más mantenernos sentados que caminando entre las calles. Y él hará todo lo posible para que usted se quede en la silla. Hará todo lo posible para que usted no avance. Hará todo lo posible para, como le dije a los discípulos, no se disciplinen en el Señor. Hará todo lo posible para que usted se acomode, se conforme, se llene de excusas. Y no puedo, pastor, por esto, por aquello, por aquí, por allá. Y no tomamos en serio este asunto de la salvación. Y Satanás hará todo lo posible por mantenernos en ese estado conforme, en ese estado pasivo. Pero cuando analizamos bien las Escrituras, nos damos cuenta que para eso no hemos sido llamados. Fuimos llamados a ser luz sobre tinieblas. Fuimos llamados a ser la sal sobre la tierra. Fuimos llamados a ser cabeza de los montes, donde todo pueblo y toda nación decían: subamos a la casa de Jehová, porque allí hay salvación, ahí está la palabra del Señor, ahí hay pan, hay vino y hay aceite. O sea que debe llegar un momento que el mundo anhele lo que tiene la iglesia, que el mundo desee lo que carga la iglesia, y que tal vez muchos vendrán a la casa del Señor y vendrán a los pies del Señor porque salimos a predicar, pero muchos también vendrán a los pies del Señor y a la casa del Señor por lo que manifestamos afuera. Y debemos de llegar a ese punto, anhelar ese momento, ese propósito de Dios en nuestra vida. Pero si en algo debemos de ser cuidadosos, iglesia, es en nuestra relación con el Señor, porque ese es el motor de todo. El motor de que ese cumplimiento, de que esos propósitos, de que ese llamado se active, de que ese don pueda ser usado para la gloria de Dios, es el resultado de nuestra relación con el Señor. Si no cuidamos nuestra relación con el Señor, todas las cosas que Dios pudo habernos entregado, los dones, la gracia, la carisma, la personalidad que a usted lo hace único, empiezan a apagarse.
empiezan a detenerse y a ser usados en otras cosas menos en el plan y el propósito de Dios. Amén. Hay muchos líderes en el mundo, muy buenos, que no conocen al Señor, que no aman a Dios, tal vez inmorales, sodomitas, pero esa gracia de liderar, Satanás se encargó de pervertirla y de distorsionarla. Satanás conoce los líderes, los busca y en lo que pueda los pervierte. Satanás sabía lo que podía hacer Saúl. Satanás sabía lo que podía hacer Sansón. Satanás sabía, pero sin embargo él se filtró para torcer el corazón, y cuando se tuerce el corazón, se tuercen los propósitos, se tuerce la gracia, se tuerce el llamado. Amén. ¿Por qué debemos de ser muy cuidadosos en nuestra relación con el Señor? Porque sin darnos cuenta, podemos con el tiempo ir dejando, y quiero que me preste atención porque es muy corto lo que tengo anotado aquí. Sin darnos cuenta, podemos ir dejando que se apaguen muchas cosas de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué debemos ser muy cuidadosos? Porque sin darnos cuenta, con el tiempo, podemos ir dejando que se apaguen muchas cosas de Dios en nuestros corazones. Y no nos damos cuenta. Pero cada decisión que vamos tomando, sin darnos cuenta, nos va separando. Cada decisión que vamos tomando, sin darnos cuenta, sentimos más lejos el Señor, el servicio, la casa. Y no es nadie más, sino que fueron tus decisiones. Porque hemos sido o hemos permitido esa negligencia en nuestra vida en cuanto a nuestra relación con el Señor. No la cuidamos, no la atesoramos, no la protegemos, no la consagramos. Permitimos que cualquier cosa intervenga en nuestra relación con el Señor, y después nos sentimos raros porque llegamos a pensar que ya la cosa cambió, la iglesia cambió, la atmósfera no es el mismo, el culto no es el mismo. Y no es que las cosas cambiaron, la pared seguirá siendo blanca. Lo que cambia es el corazón. Imagínate en el mismo lugar donde la presencia de Dios se movía en el Edén, la presencia de Dios estaba ahí, y en ese mismo Edén Adán busca esconderse. Porque ya la atmósfera no es que cambió, el corazón de Adán cambió para la atmósfera del Señor. El Señor no cambió, el Edén no dejó de ser espiritual, el Edén no dejó de estar lleno de la presencia de Dios. La voz nunca se cayó, la voz seguía por todo el huerto, se paseaba, pero cuando el corazón se tuerce, todo empieza a desaparecer. Todo lo que Dios ha formado, todo lo que Dios ha trabajado, todo lo que Dios ha construido, empieza a desaparecer de nuestros corazones por una sencilla razón: no cuidamos nuestra relación con Dios. Y una de las formas y la manera de cuidar nuestra relación con Dios no es solamente orar, sino obedecer. Diga conmigo, obedecer. Diga conmigo, obedecer. Adán tenía que cuidar la relación con Dios a través de su obediencia. La relación con Dios no se cuida con sentimientos o emociones. Nuestra relación con Dios se cuida con obediencia. Lo único que Dios le pidió a Adán fue obediencia, y mientras él obedecía, la relación con el Señor iba a estar cuidada y protegida. ¿Qué destruyó la relación con el Señor? ¿Qué trajo esa fricción? La relación de Adán con el Señor fue su desobediencia. Fue su desobediencia que lo fue apartando. Lo apartó de su gloria, de su voz, de su presencia. Se escondió detrás de unos arbustos, y usted conoce la historia, terminó saliendo del Edén. Porque sin darnos cuenta podemos ir dejando que se apaguen muchas cosas de Dios en nuestros corazones. Si algo debemos de saber, iglesia, que el diablo es un ladrón, pero él no roba donde no se le permite. Él no roba donde no se le permite. Como dijo Jesucristo, si el padre de familia conociera que vendría el ladrón, ¿no velaría y no cuidaría para que el ladrón no minara sobre su casa? Jesús nos estaba enseñando grandes principios acerca de una vigilancia espiritual y de cuidar esa relación con Dios. Satanás es un ladrón astuto y sutil, que puede filtrarse a través de pequeñas cosas, pero traer grandes problemas en nuestros corazones con respecto a nuestra relación con el Señor. Pero Él no va a robar donde no se le permite robar. Él pudo robar el corazón de Adán,
pero no pudo robar el corazón de Jesucristo. Fueron con las mismas tentaciones donde Adán, fueron con las mismas tentaciones sobre donde Jesús, pero con Adán pudo robar la obediencia al Señor, con Jesucristo no pudo. Porque si algo se encargó Jesucristo, a diferencia de Adán, escuche bien esto, si algo vemos en Jesucristo, a diferencia de Adán, es que Adán sí buscó satisfacer sus deseos. Jesucristo renunció a ellos. Le ofrecieron el fruto, el diablo le ofreció el fruto a Eva, Eva le ofreció el fruto a Adán y Adán pudo satisfacer sus propios deseos. Yo lo quiero, es agradable para mis ojos, se ve delicioso, se ve muy bueno, y empezó a consumir. En cambio va con la misma tentación donde Jesús, pero Jesús estaba resuelto a hacer la voluntad del Señor, aunque tuviera que negarse a alimentar sus propios deseos. Convierte esta piedra en pan, no Satanás, porque no solo de pan vive el hombre. Si algo me enseña Jesucristo, que el hombre estaba libre de todo afán. Y a veces estamos buscando más el pan que la palabra que sale de la boca de Dios. El pan no es el milagro. La palabra que sale de la boca de Dios puede traerte el pan. Pero a veces creemos y a veces por estar buscando el pan perdemos su voz. Perdemos la palabra. Y de repente nos encontramos secos, vacíos, frustrados, no avanzamos. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a buscar el pan. Y Jesús me enseña, no solo es el pan no es la prioridad, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Fue la palabra del profeta la que le trajo pan a la viuda. Fue la palabra de Jesús la que le trajo pan a Pedro con la barca llena de peces. Es la palabra de Dios que creó todo este universo, dice Hebreo. Y por la fe entendemos que todo este universo fue constituido por la palabra de Dios. Si algo puede traer los milagros a tu vida, los milagros que tú necesitas, es la palabra de Dios. Entonces Jesús me muestra que Él estaba resuelto a hacer la voluntad de Dios. Aunque tuviera que esperar comer. Aunque tuviera que esperar todo lo que deseaba. Jesús deseaba comer. Jesús deseaba ser conocido por todo el mundo y Jesús deseaba la riqueza, pero Él prefirió esperar en el Señor. Esperó en el Señor. No buscó el pan como su prioridad, buscó la palabra que sale de la boca de Dios. Diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cuando el diablo entra a robar el corazón de Jesús, no pudo, porque Jesús lo tenía protegido, Jesús lo tenía guardado. Y es la misma responsabilidad que tenemos nosotros. Porque Satanás, el sistema, vendrá con muchas ofertas. Muy tentativas, muy buenas. Ofertas de trabajo, ofertas académicas, ofertas de cualquier índole, de cualquier tipo. Pero sobre toda oferta que llegue, así sea muy buena, muy bendecida, muy jugosa, ¿qué es lo que tú más cuidas? Imagínate, ¿quién iba a rechazar que Satanás venga y le diga: todas las riquezas de este mundo, todas te las doy? Todas te las doy. ¿Me entiendes? Si solo tienes que doblarte. Satanás solo quería ver a Jesús doblado. No lo quería ver endemoniado. Solo quiero verte de rodillas a mí y que me hayas obedecido cuando yo te dije: dóblate. Jesús rechazó toda esa oferta. Se veía jugosa, es la que deseaba, es la que anhelaba. Tenemos que aprender a discernir. ¿Por qué? Porque al momento de la oferta se conoce lo que yo cuido. Repito esto otra vez. Al momento de la oferta se revela lo que yo estoy cuidando. Si yo cuido mi relación con Dios, podré perder una buena oferta, pero mi relación con Dios la cuidé y espero en Él. Gracias a Dios que Jesús se fue a orar solo, porque si se hubiese ido con uno de nosotros le diríamos que fue tonto. Eres loco, eres un fanático. ¿Cómo vas a dejar esa gran oferta para quedarte en el desierto 40 días aguantando hambre y habiendo podido recibir esa gran oferta? Gracias a Dios se fue solo. ¿Por qué? Porque estas decisiones en cuanto a nuestra convicción con el Señor son únicas y no serán entendibles por nuestro prójimo.
son únicas y no son entendibles. Porque habrán decisiones, renuncias y sacrificios que tú harás por amor al Señor, que tal vez el que está al lado tuyo no lo hará por amor al Señor. Y como el que lo hace por amor al Señor puede ser juzgado y criticado y señalado de loco, de fanático, de presumido, de lamebota, lo que sea. Pero Jesús se fue solo a ayunar, para que nadie le esté diciendo: eres tonto, eres un fanático. Eso te enseña la iglesia, a dejar todas esas riquezas. Para eso vas a la iglesia, para perder todas estas oportunidades. Si Jesús estuviera aquí con nosotros, nos diría: no, yo cuido mi relación con Dios. Sé que es muy contradictorio con el sistema, porque el sistema del mundo busca sus oportunidades, busca que se le abran puertas, buscan sus propios beneficios, sus propias oportunidades, pero no cuidan su relación con Dios, no la tienen. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no podemos actuar y caminar como el mundo. Cuidar la relación con el Señor. Diga conmigo: cuidar mi relación con Dios. Amén. Bien. El diablo es un ladrón, pero él no roba donde no se le permite. No le permitas a Satanás entrar a tu casa. No le permitas a Satanás que controle tu tiempo. No le permitas a Satanás que controle tu servicio a Dios. El acceso que Satanás tenga en nuestros corazones es porque nosotros mismos se lo permitimos. Satanás llenó el corazón de Ananías porque Ananías se lo permitió. No llenó el corazón de nadie más en la iglesia, ni de los jovencitos, pero el de Ananías sí pudo. Satanás entra en los corazones, no tiene control de los corazones, siempre y cuando los corazones se lo permitan. Pero otro de los ladrones de las cosas de Dios es el pecado. El pecado mata, el pecado roba y el pecado destruye. Vamos a Salmo 51, verso 10. Salmo 51, 10. Los pongo en contexto. Había una vecina que le gustaba bañarse con las ventanas abiertas. Esa vecina no le gustaba invertir en sus propias cortinas. Ni siquiera le pone una película al vidrio de su ventana, sino que la tenía así, transparente. Y resulta que el baño de la vecina estaba frente a la ventana de la habitación de David. Y dice la Biblia que cada vez que David se asomaba por la ventana, siempre veía a la vecina bañándose a la misma hora. David pudo haber dicho: qué coincidencia, la vecina está bañándose. Y era una y otra vez. Así es el pecado. Nos entretiene para que nos mantenga viendo el pecado una y otra vez hasta que nos atrapa. ¿Se acuerdan la musiquita de escuela dominical? Cuidaditos los ojitos los que miran. Amén. Si tú te quedas mirando, es el problema. David pudo haber hecho así y haberse ido, o haberle dicho a los ayudantes del palacio: cámbiame de habitación, no quiero esa habitación. Pero no, él sabía la hora. Bueno, a las 5 de la tarde está en casa, viene el trabajo, voy al balcón. Y la vecina bañándose constantemente. Y como era el rey, abusó de su autoridad y de su poder. Y le dijo a sus soldados: miren, yo quiero la mujer de ahí. Y alguien le dijo: pero está casada. ¿Y quién es el esposo de esa mujer? Y alguien le dijo: es Urías, tu soldado más fiel que tienes. ¿En serio? Chanfle. ¿Y ahora cómo me las arreglo? Que cuando uno está apasionado, se vuelve loco y toma decisiones locas, alborotadas y aceleradas. Solo los que han pecado saben lo que yo le estoy diciendo. El que no ha pecado, está raro eso. El que ha pecado sabe que uno se vuelve loco, pierde la razón, no piensa en las consecuencias, no piensa en la gravedad del día después del mañana. No piensa, porque se bloquea la mente. Entonces, David estaba empeñado con esa mujer y le dijo: ok,
Me voy a ir a chupar con mi compañero Urias. Y quiero embriagarlo para que se vaya, se eche a dormir y me deje estar con su mujer. Él le escuchaba mucho a don Omar. El que se rió es porque la ha escuchado. Los otros son santos. Y la embriagó y todo. Y el hombre era fiel, tan fiel, le decía: Señor, no te voy a dejar. Aquí me voy a quedar a tus pies. No importa, aquí me voy a quedar. David estaba matando al hombre más fiel que Dios le había entregado. Como no estaba contento con aquello, David dice: ok, vamos a pelear. Y tú, Urias, vas a llevar la carta. Tú que eres tan fiel, vas a llevar la carta y se lo vas a entregar al rey enemigo nuestro. Pero no la abras, el rey tiene que abrirlo. Entonces va a Urias con la cartica en la mano, acercándose ante el rey enemigo, y le entrega y le dice: mi rey dice que lo lea y que haga lo que está en la carta. Y todos los soldados hicieron esto, dejando a Urias al frente de la batalla. Y cuando el rey enemigo lee la carta, decía: mátenlo. Y todos sus enemigos le cayeron a Urias. Para David, quedarse con la mujer de Urias. Ese no es el problema solamente. El problema, escucha bien esto, el problema es que después de haber cometido tan atroz acto, el hombre no se arrepiente. Lo peligroso de pecar no es pecar, es no arrepentirse. Y lo más peligroso de no arrepentirse es creer que no tengo que arrepentirme. Dile que a tuyo: a causa de eso existen los siervos de Dios. Porque ellos nos van a decir lo que de qué hay que arrepentirnos. Entonces después se quedó, mató a un hombre muy fiel y Dios todo observaba. Pasó el tiempo y él seguía gobernando y reinando como si nada, tranquilo. Tal vez con su conciencia él pensó que no había hecho nada. Y de repente llega el profeta Naamán. Le dice: señor rey, necesito hablar con usted, tengo un mensaje de WhatsApp del cielo y tengo que entregárselo. Y el rey, todo acomedido, todo servicial, entre hombre de Dios, profeta del cielo, padre espiritual, lo que sea, venga. Y entra el profeta Naamán y empieza todo bien sabio, con un ejemplo. Y le dice: ¿qué pasa si hay un pueblerino con una pequeña oveja para su casa, para su vida, y el rey tiene un sinnúmero de corderos, pero de repente le llegaron al rey amigos, y él dijo: hay que darle de comer a estos amigos, pero no quiero gastar de mis corderos, le voy a coger al cordero del pueblerino, ese me lo va a aprovechar, yo soy el rey, tiene que obedecer. Entonces seguía Natán contando, y ese rey se aprovechó y le quitó el único cordero que tenía para servírselo a sus amigos. Entonces Naamán le dice: ayúdame con un juicio, rey. ¿Qué crees que deberíamos de hacer con este acto? El rey se pone de pie, porque a veces nos ponemos así como tan santo y tan justo que no nos damos cuenta de lo que hacemos. El rey se pone de pie y todo enérgico y dijo: ese rey es digno de muerte. ¿Cómo se va a aprovechar de un hombre tan inocente que lo único que tenía era ese cordero, y él teniendo muchos corderos? El tal debe ser enjuiciado y sentenciado a muerte. Y el Naamán, el profeta: ¿en serio, David? ¿Qué rey para más justo? Sí, Natán, búscamelo, porque yo lo mando a la cárcel. Entonces Naamán le dice: así dice el Señor rey, ese hombre eres tú. Y créame que ese día le cayó un balde de agua fría. Derramaste sangre inocente. Te aprovechaste de tu poder y de autoridad, teniendo mujeres, porque Dios te permitió tener mujeres, y vas y te aprovechas de un hombre tan sencillo y tan fiel, derramando sangre inocente. Y le declaró el juicio. Ese día David nunca supo, no sabía la gravedad del pecado hasta que el profeta se lo descifró. Porque algo hace el pecado.
y es que nos roba toda sensibilidad. Nos enceguece, nos ensordece y nos engaña a nosotros mismos creyendo que lo que yo hice no tiene una afectación en mi contra. Y puedo conducirme por la vida, caminar, trabajar, hacer familia, inconscientemente del efecto que cada día hace el pecado dentro de mí. Dios, como ama a David, envía a su profeta y le dijo: profeta, no voy a creer que David se me vaya a perder, anda tú y sálvamelo. Entonces fue el profeta, no le vino a profetizar prosperidad, no le vino a profetizar cosas buenas, como hoy tal vez tienen las redes sociales. Le vino a anunciar el problema de raíz, su corazón. Le vino a decir: mira, David, esto va a ocurrir por ese corazón no arrepentido, ese corazón insensible a Dios y a su presencia y a tus acciones. Entonces, todo lo que había hecho David, no se estaba percatando el gran efecto y golpe que tenía en su contra. Ese pecado empezó a robarle muchas cosas a David, a quitárselas de su corazón. No le quitó la corona, le estaba robando toda la vida de Dios y todo lo que Dios había depositado en su corazón. Se lo fue arrancando de a poco, de a poco. Ahora vamos a ver el 10 para que usted entienda mejor. Después de ya ser descubierto David, él escribe este salmo tan poderoso: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dame un corazón limpio. Reconoció ese día que su corazón estaba sucio, contaminado, insensible a su presencia y a su voz. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él empieza ahora a reconocer la afectación que tuvo el pecado en contra de él. Un espíritu torcido, viejo, un corazón sucio, insensible. 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No se había dado cuenta que el Espíritu de Dios había hecho silencio en su vida, que tuvo que haber enviado a un siervo para anunciarle su pecado con el fin de restaurar y salvar su alma. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y el verso 12: vuélveme el gozo. Diga conmigo: vuélveme el gozo. Mi tema de esta noche es orando por renovación. Diga conmigo: orando por renovación. Diga otra vez: renovación. Verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Gracias al profeta Naamán, David pudo reconocer lo que le fue quitado, no porque Dios se lo quitó, sino porque permitió que el pecado se lo robara, y fue el gozo. Una de las cosas que se le robó, o lo que hace el pecado, es robar el gozo. Diga conmigo: el gozo. Y lamentablemente el gozo o la falta de gozo se expresa siempre en el rostro. Siempre. Usted mira los ojos de la persona y usted lo ve vacío, amargado, frustrado, y que el gozo no existe. Amén. Porque nadie está con gozo con el rostro de limón exprimido. El que está con gozo se nota, pero el que no, está vacío. Su mirada, sus ojos revelan el vacío del corazón. Están tristes, con dolor, con frustraciones. Porque hay algo dentro de sus corazones que ha llegado a su vida a robarle el gozo que Dios mismo le había dado. Y es interesante que el gozo no era porque tenía un palacio y tenía riquezas. Tenía un palacio, tenía riquezas, pero el motor del gozo era saber que era salvo. Y el motor de nuestro gozo debe ser que soy salvo. Si yo saber y estar consciente que Dios me ha salvado y no tengo ese gozo, hay algo dentro de mí entonces. Porque lo que David está pidiendo: Señor, vuélveme, regrésamelo. Quiero volver a sentir ese gozo. Quiero volver a sentir esa alegría de ser salvo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Indicando que el pecado tiene el poder de robar, matar y destruir todo lo que el Señor empieza a sembrar en nuestras vidas. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué nos muestra David? Él está apelando a un Dios que lo puede restaurar todo.
a un Dios que lo puede renovar todo, a un Dios que lo puede restituir todo. Pongámonos a pensar y analicemos y evaluemos nuestras vidas. Desde que Cristo entró a nuestra vida, ¿qué ha crecido? ¿Qué se ha mantenido? ¿Y qué se ha esfumado? Porque es fácil decir que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero a veces muchos creyentes están en desperfecto. En vez de ir a aumento, van en reversa. Pregúntate y evalúate desde que Cristo entró en tu corazón. ¿Qué ha crecido? ¿Qué se ha mantenido? ¿O qué se ha esfumado? Debería de crecer. Por lo menos mantenerse. Pero esfumarse no debería de suceder en nuestras vidas. Se ha ido la pasión de amar a Dios. Se ha ido la capacidad de creer en los milagros de Dios. Puede ser que antes tenía más fe para los milagros que ahora. Puede ocurrir que antes creías más en el poder de la sangre de Cristo y ahora no, ahora crees más en la señora de la farmacia de la esquina. Yo creo que la paracetamol y nos volvemos dependientes de los medicamentos, de todo producto, de cuanta cosa nos vendan y estamos más mirando eso y apasionados por eso que sin darnos cuenta la fe por Dios y en sus milagros empiezan a desvanecerse en nuestras vidas. Empieza a esfumarse. Antes pedíamos a Dios por sabiduría y dirección, ahora por la experiencia ya no lo hacemos. Cuando era algo nuevo, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Y cuando eso nuevo ya se convirtió en mi experiencia, ya no lo busco porque ya sé cómo hacerla. Sin darnos cuenta hay cosas que se van perdiendo en nuestros corazones. La sencillez de servir, la fidelidad a Dios, el amor por la casa de Dios. Si algo en nuestros corazones, después de evaluarnos, llegamos a la conclusión que hay muchas cosas que hemos perdido, posiblemente el pecado ha entrado y no te has dado cuenta. Amén. Pastor, yo no me acosté con nadie, yo no maté a nadie, yo no hice daño a nadie. ¿Por qué puede decirme usted que puede haber sido el pecado que me robó algo? Que el pecado no es solamente adulterio, el pecado no es solamente fornicación, el primer pecado del hombre es separarse de Dios. Sepárate de Dios y las cosas empiezan a irse. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que separado de mí nada pueden hacer. Él es el motor de todo, Él es la fuente de todo. Tú quieres mantenerte amando y apasionado por Dios hasta que Cristo venga, no puedes separarte de Él. Quieres servirle y que Cristo cuando venga te encuentre sirviéndole, no puedes separarte de Él. Quieres ver milagros, ver su poder y su gloria, no puedes separarte de Él. Tú te separas de Él, la fe merma, la pasión merma, la entrega merma, el compromiso merma. ¿Por qué? Porque algo has permitido en tu corazón que entre a robar. Amén. Y una de las cosas que daña y que neutraliza la fe es el afán. El afán nos puede llevar a tomar las peores decisiones de nuestras vidas. El afán nos puede llevar a vivir los peores estados de ánimo. El afán tiene el poder para llevarnos a vivir las temporadas más incrédulas de nuestras vidas. El afán. El afán llega a creernos que llevarnos a creer que todo lo tengo que hacer yo y que Cristo no. Cristo solamente me espera con un cielo arriba. Y el afán empieza. Por eso Jesús fue muy claro cuando dijo: no se afanen, no caigan en eso. Mi Padre sabe lo que tienen necesidad antes de que se lo pidan. Mi Padre conoce y no importa por cuánto se afanen, no van a crecer. Pero busquen el reino en primer lugar, indicando que Jesús me estaba enseñando que el afán tiene el poder de remover mis prioridades. Si hay afán, el reino nunca será nuestra prioridad. Si hay afán, si el afán tocó sus puertas, si el afán tocó su corazón, el reino dejó de ser su prioridad y su prioridad se volvió el afán. Porque el reino y la prioridad, el reino y el afán no están juntos. O uno está arriba y el otro está abajo. Pero Jesús dijo: busca su reino en primer lugar. Pero antes le dijo: no se afanen.
Si se afana, el reino no será su prioridad. Lo que hace, escucha esto, que esto le va a llevar a entender muchas cosas. Lo que hace que el reino de los cielos no sea mi prioridad es que en algún afán yo caí. A algún afán le abrí las puertas. ¿Y cómo se disfraza? Yo quiero, yo siento, yo pienso en lo que yo deseo, yo lo busco y lo quiero en el tiempo que yo quiero, en la forma que yo quiero y como yo quiero. Y cuando no sucede como yo quiero y como yo pienso, empiezo a desesperarme. Pastor, pero yo ya llevo 2 años creyendo por mi milagro y nada sucede. Afán por un milagro. Pastor, yo ya llevo 3 años creyendo porque mi economía se levante y no se levante. Es la mayor evidencia que tú tienes hasta afán por un milagro. Ningún milagro se lo consigue con afán. Ninguno. Uy, ya 2 años, Señor, orando por esta situación y no veo nada. Orando por la economía y no veo nada, Señor. Entonces, como todavía hay afán y disfrazo mi oración de afán, ese afán va mermando mi fe. Y la incredulidad empieza a surgir, a cobrar más poder. Entonces, como ya llevo 2 años y no veo el milagro que estoy orando, no veo la situación económica que se mejora en mi vida, entonces empiezo a dejar de creer. Entonces, ¿dónde está Dios? Ya no creo en sus promesas. ¿Cómo es que Dios dice que provee? Ya llevo 2 años y no veo ni una respuesta. ¿Cómo yo veo que las llagas de Cristo sanan y ya llevo 3 años orando por esta enfermedad y nada que me sano? ¿Por qué? Porque hemos hecho oraciones llenos de afán. Y muchos milagros no llegan a mi vida porque todavía no me deshago del afán en mi corazón. Fe. Dile que tuyo, fe. Todo lo que necesito del cielo viene por la fe. ¿Y sabes lo que hace la fe? Espera. Espera. No me desespero, sino que espero. Oro a Dios por el milagro y con fe, y estoy tranquilo, confiando de que va a llegar. Pero no me desespero si en 2 años no lo veo. Estoy orando por un despertar en mi economía que se levante. Oro, creyendo, espero y trabajo. Pero no me desespero. El que tiene fe hay esperanza, pero el que le falta hay desesperanza. El que tiene fe no se impacienta. El que tiene fe es paciente. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad. Si Él me dice que el que falla, que el que tiene fe no desmaya, ¿por qué tenemos muchos desmayados en la iglesia? ¿Por qué? Porque oramos con ansiedad. Oramos con afán. Y no hacemos con fe. Debemos tener la fe de Lázaro, que aunque estuvo muerto, el hombre seguía creyendo. Esa fe debemos tener. Donde veo todo lo contrario a lo que yo creo, pero sin embargo creo. Donde estoy orando por el despertar de mi economía y está más dormida, está invernando mi economía. Pero aunque yo la veo invernar, espero y creo. Estoy creyendo por mi milagro de sanidad, pero cada día la cosa se pone más complicada, más medicamentos, más dolor, pero creo. Ese Lázaro se fue a la tumba creyendo y cerrados los ojitos, la fe seguía viva. Y llega Jesús a la tumba de Lázaro y le dice: el que está muerto pero cree, ese vivirá. Si algo no se debe morir es nuestra fe. Sin importar mi condición, sin importar lo que yo vea, lo que siento, lo que yo oiga, yo creo. Diga conmigo, yo creo. Dígalo, yo creo. Amén. La fe tiene que prevalecer ante todo lo que yo veo, ante todo lo que yo siento y ante todo lo que yo oigo. Lo que yo creo debe ser más fuerte. ¿Qué estás creyendo, iglesia? ¿Qué estás creyendo? La pasión, la entrega, la fidelidad a Dios y nuestra sensibilidad a Dios ha sido devorado muchas veces por el afán. Llegamos a la iglesia tan cansados. Llegamos a un culto tan cansado porque todo el día o toda la semana con mi esfuerzo quise hacerlo todo.
y todavía no experimento qué es el reposo del Señor. Mira lo que hace Jesucristo. ¿Quiere aprender? Aprenda conmigo. ¿Qué hace Jesucristo? Mira lo que hace. Buen siervo y fiel. Ojo con estas palabras. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho entra. ¿Quién tiene reposo cuando tiene mucho? O sea, esa gente a la cual Dios le dio mucho, no era una gente acelerada ni ansiosa. Oye, tengo mucho que hacer, no me alcanza el día. No, Jesús dijo, tú fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, indicando que ni siquiera la cantidad de actividad y responsabilidad de mi vida puede quitarme el reposo del Señor. Preguntémonos, ¿usted está reposado? Y no hablo de los que se duermen, porque ellos vienen reposados de la casa. ¿Estamos en reposo? ¿Qué reposo? Confiar en el sacrificio de Jesucristo. Confiar de que yo no tengo que hacer nada por alguna bendición. Él ya me bendijo. Confiar en sus promesas. Confiar en su palabra, en sus dichos. Eso es reposar en el Señor. Amén. ¿Alguien está creyendo por un milagro? Créalo en reposo. Créalo ahí. No se desespere. No permita que el afán sutilmente le robe la fe. No le permita que el afán le robe ese amor a Dios, esa sensibilidad. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dios va a proveer los clientes. Aunque el mes haya salido malo, pero Dios va a proveer. Y es necesario que estas cosas sucedan, porque es la única forma de que la fe sea probada. Amén. A Jesús le encanta esto. Al Espíritu de Dios también trabaja con esto. Imagínate que Dios le dice al profeta, voy a levantar un gran ejército. Y el profeta le dijo, muéstramelo, Señor, ¿dónde está ese ejército? Ok, vamos al cementerio general. Ahí está ese ejército. Y el profeta dijo, Juan, muerto es que está. Y Jesús dijo, ¿crees que vivirán? ¿Crees que vivirán? ¿Crees que el milagro vendrá? Ahí están. Ya están reposadísimos ya, que ni amén pueden decir. ¿Crees que vivirá? ¿Crees que el milagro vendrá? ¿Que la economía va a cambiar? ¿Qué le dijo Dios al profeta? Di al Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos. Dios no le dijo a él, deja, usted quédese en silencio que yo voy a hablar. Dilo tú. Háblalo tú. Háblalo hasta que te quedes convencido. Háblalo hasta que sientas el soplo. Háblalo hasta que esos huesos empiecen a unirse. Háblalo hasta que la carne empiece a salir. Háblalo. ¿Se dan cuenta lo que dije al principio? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Nadie había en el mundo que pudiera darle vida a todos esos huesos y estaban despedazados. Pero solamente la palabra le pudo dar vida a todos los que están muertos. Dile que está lo tuyo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo vida? ¿Estás soplando? ¿Estás hablando o te dejaste vencer por el cementerio? ¿Te dejaste vencer por la escasez? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿No hay plata? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Estoy enfermo? ¿La situación económica no me da, pastor? Lo que tú dices será hecho, dijo Jesucristo. Lo que yo diga será hecho, dijo Jesucristo. ¿Con qué movemos las montañas? Con excavadoras, con tractores. ¿Con qué se mueve la montaña? No dijo Jesús. Con fe, diciendo, muévete. Y el que lo diga creyendo que así se hará.
¿Hasta cuándo? Hasta que se mueva. Amén. Pero no permita que el afán, ese afán que empieza a robar sutilmente el deseo de amar a Dios, el deseo de servirle. Y a veces llegamos a la iglesia, y usted me va a decir amén, pero dígalo en silencio. Llegamos a la iglesia pensando en el problema. Y usted está sentado viéndome, pero oído. Y yo sé quién está ido. ¿Por qué? Amén, 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 amén. Están sentados, pero pensando en el problema, en la deuda, en que mañana le cobran, en que si no paga le cierran y congelan las cuentas, en lo que le dijo el médico, en el problema del trabajo, en ese bendito perro que no le pagaron a tiempo. Y usted está ahí sentado, sí o sí. Y si estudia, tengo que hacer deberes. Mañana me toca examen. Hasta hoy tengo hasta la medianoche. Y si no me conecto, y usted está ahí sentadito y su mente voladísima. ¿Sabe qué se llama eso? Y voy a entrar en una serie el viernes. Se la digo anticipadamente. Voy a hablar sobre la siembra. ¿Qué se llama eso? Que el cuervo llegó sobre el terreno y se está llevando fácilmente las semillas. Porque llegamos a la iglesia cargando el afán aún. Y estamos ahí. Y nos vamos con la misma cara. Sin fe, sin fortaleza, sin esperanza. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseña que aún para yo acercarme a oír la palabra de Dios, debo de acercarme creyendo. Creyendo. Diga conmigo, creyendo. ¿Por qué no usa? Le hago la pregunta. Pensando en el problema lo resuelve. Lo estresa. Descanse en el Señor. Pídale a Dios sabiduría. Dios le va a dar dirección. Pero no permita que aún ese afán se le robe las semillas que le pueden dar fe. Que le puede dar fe. Jesús le dijo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Dígale que está lo tuyo. ¿Ya Jesús no te lo ha dicho? Que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y en qué situación le estaba diciendo? No es que Marta perdió el trabajo. No es que Marta le congelaron las cuentas. No es que Marta tenía una enfermedad. Se le muere el hermano, 4 días. Y Jesús le dijo que la fe puede hacer cosas imposibles aún. Puede hacer cosas imposibles aún cuando te cierren las cuentas. Puede hacer cosas imposibles aún cuando te hayan diagnosticado esa enfermedad. Puede aún hacer cosas imposibles. Muchos creen hasta que le dicen que tienen un cálculo. Le dicen que tienen una enfermedad. Se desploma. Dile que está al lado tuyo. Ahí recién empieza a trabajar la fe. Pero aún con lo que te dijeron, la fe sigue haciendo cosas imposibles. Sigue haciendo cosas imposibles. No te afanes. No te desesperes. No caigas en esa ansiedad. Crea al Señor Jesucristo. Que esa pasión se renueve, que esa fe se renueve, que esa fidelidad se renueve, pero buscando su reino, cuidando la relación con Dios, cuidando esa presencia del Señor. Usted no pierde tiempo viniendo a la iglesia. Es una inversión para su espíritu y para su alma. Necesitamos palabra de fe, necesitamos semilla de fe, porque ese milagro viene por fe. Esa sanidad viene por fe. Lo que tú esperas viene por fe. Y si yo no tengo fe, no voy a esperar nada del cielo. ¿Cómo sabemos que el diablo o el pecado ha entrado como ladrón? Por lo que hemos perdido de Dios. Porque perdemos toda sensibilidad, perdemos toda sencillez y perdemos amor y pasión por Dios. Yo quiero que usted piense por unos segundos en todos los votos que usted le ha hecho a Dios. Y somos propensos a dar los votos el día que Él nos toca, ¿no es cierto? El día que llegó la presencia y nos desbarató. Señor, ahora sí voy a llegar todos los días a la iglesia.
Señor, ahora sí va a estar temprano, gracias Señor, tu amor y tu misericordia, y le dura una semana. ¿O no? Y está de rodillas, moco tendido, la presencia lo invadió. Este año sí te va a servir, Señor. Sí, gracias, tú eres bueno, Señor. Y le dura 2 semanas. No estoy diciendo que lo que sintió fue falso. Fue la semilla. Él puso el querer. Ahora usted hágalo. Hágalo. Él puso la semilla. Él lo tocó. Él te dijo, ahora quiero ver. Pero sé fiel aún con tus palabras. Sé de palabra. Si tú dijiste que sí, hazlo. Que vas a amar a Dios, hágalo. Que vas a servirle, que vas a estar en la casa de Dios, hágalo. Hágalo. A su nombre. Oro que esa pasión se renueve. Ese amor se renueve. Se han restaurado los corazones heridos por alguna ofensa entre hermanos. Dile que está al lado tuyo, hermano, me has ofendido y no te has dado cuenta. Como también te pudo haber ofendido y no me di cuenta. Así que estamos ofendidos todos, no nos ofendemos. Pero sanemos. Amén. ¿Alguien se ha peleado con algún hermano? Sí, de la iglesia. Justo con el que está al lado, dice alguien. Justo con Esteban. ¿Qué ha hecho por sanar? Irse de la iglesia. Usted se va de la iglesia con un corazón roto. Y donde sea que se congregue estará roto. Uno se sana enfrentando el dolor. Enfrentando a ese hermano. Y no a puños, en amor. Santiago dice, si hay alguien ofendido, declárense sus ofensas. Confesad unos a otros sus ofensas. Para que sean sanados. Y después de haberse confesado, de haber soltado su herida, su veneno, su dolor, dice la Biblia, al final oren unos por otros. Después que usted fue donde el hermano, le dijo que usted lo lastimó, porque cuando usted estaba entrando no le abrieron la puerta de la iglesia, no le ayudaron a bajar del taxi, se le metió y le ganó el puesto cuando usted iba para el baño, porque cuando fue a comprar agua en el bar ya no había. Cualquier tipo. El Señor dijo, vaya, confiese su ofensa, oren unos a otros para que sean sanados. Amén. Amén. Y el último verso, verso 12. Perdón, verso 13. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Repito, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Escuche esto. Cuando el corazón de Dios o cuando el corazón del hombre se vuelve a Dios, cuando el corazón del hombre reconoce lo que ha perdido de Dios, lo que Satanás o el pecado ha robado en su corazón, y el hombre se vuelve a Dios en arrepentimiento, se vuelve a Dios en humillación, el propósito de Dios empieza a afirmarse. Se afirma, se hace más claro, indicando que era todo lo que eso se te había ido de tu corazón o todo lo que te habían robado el corazón lo que impedía que tú caminaras en ese propósito. ¿Por qué digo esto? Porque David dice, Señor, he pecado, vuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu recto me sea renovado, que un espíritu me sustente, no aparte de mí tu santo espíritu. Y después dice el 13, para yo enseñar a los transgresores tus caminos y para que los pecadores se conviertan a ti. En esa humillación y en ese arrepentimiento, David reconoció a qué Dios lo llamó. Él no está hablando, oh, me arrepiento para seguir dando nuevas leyes políticas, para seguir sacando al pueblo adelante. No, me arrepiento, Señor, y pido tu espíritu para enseñarle a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. Mira, iglesia, cualquiera diría que David no tiene moral para eso. Y Satanás te juega suciamente tu cabeza.
Porque después de pecar, Él te dice que no puedes servir para Dios. Ni para aconsejar, ni para exhortar, ni para advertir. Porque en tu cabeza Satanás te dice, si tú lo dices, ellos te van a decir, ¿y quién tú eres para decírmelo? Si tú también hiciste lo mismo. Si tú también fallaste y pecaste. Este que había matado a alguien, que se quedó con la mujer que no era suya, él dijo, Señor, yo sé que tú me llamaste a predicar el evangelio para que los transgresores conozcan tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. ¿Quién lo está diciendo? Alguien que venía pecando, alguien que venía asesinando, alguien que venía derramando sangre inocente, alguien que venía cometiendo adulterio. ¿Por qué digo esto? Porque se manifiesta lo que le dije hace un momento, que cuando el corazón se vuelve a Dios, el propósito empieza a afirmarse. Mi consejo no es porque yo sea perfecto, mi consejo es porque Dios lo dispuso así. No podemos aconsejar como un día le dije a alguien, no aconsejemos desde nuestra experiencia, aconsejemos desde la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué hace el pecado? Te calla la boca, te silencia. Tú ves a un hermano caer y tú dices, ¿y qué le voy a decir si yo también fui así? ¿Y qué le voy a decir si yo también he hecho lo mismo? ¿Y cómo le voy a exhortar si yo también he hecho lo mismo? Este David se levantó y dijo, no, yo le voy a enseñar a los transgresores tus caminos y que los pecadores se conviertan a ti. Le diré que no se asomen a las ventanas a ver a las vecinas. Le diré que no maten a la gente más fiel que Dios les pueda dar. Porque eso hace uno. Cuando falla y cuando peca, se vuelve a alguien que empieza a advertir a otros que saben que van por el mismo camino que un día fueron. ¿Me entiende? El consejo no es porque alguien nunca ha fallado. El consejo o el que te aconseja es tal vez porque alguien falló primero que tú y le fue mal. Y lo que quiere es salvarte y decirte no te equivoques. Porque tal vez que él te lo dijo, está fregado. Y quiere salvar tu alma, evitarte el sufrimiento y el dolor. Entonces a veces creemos que el que me aconseja es porque es más perfecto. No, porque te ama y quiere salvarte la vida. Porque el que te aconseja también pasó por ese mismo camino que tú estás pasando y él se atropelló, cayó y quiere rescatarte. ¿Me entiende? El pecado se encargó de robar el propósito de Dios. Cuando el corazón es renovado, el propósito de Dios es afirmado. ¿Cuál es la finalidad? Diga conmigo, Dios quiere usarme. Por eso quiere renovarme. A cada uno le digo, Dios quiere usarte. No hay ni uno aquí sin un don. No hay ni uno. Y el hecho que usted vaya a la clase de piano y los dedos se le enrede, no indica que usted no tiene un don. Le dio el micrófono y en vez de hablar se quedó mudo, no indica que usted no tiene un don. Todos tenemos un don. No hay nadie en esta tierra que no tiene un don. Amén. A unos es una gracia, tal vez que se muestre más, porque el oficio o el don es para eso. Pero todos tenemos un don. Hay gente que tiene don para consolidar gente. Para consolidar gente. Hay gente que tiene el don para alegrar la fiesta, que son buenos para eso. A todo grupo triste yo me voy a llevar a algunos hijos, meterlos ahí, que sean la chispa. Es la gracia. Como a veces le digo a la gente, ustedes son únicos. Pero sí o sí, que el dolor, el afán, las decepciones de la vida, les roba todo eso. Usted era alegre, feliz, pero el afán le roba la sonrisa. La tristeza se la roba. Pero usted tiene un don. Cada uno tiene un don. Unos tienen un don para aconsejar, otros tienen un don para dirigir, otros tal vez tienen un don en la música. Todos tienen un don. No hay ni uno. No hay ni uno. Unos hacen la tortilla verde más rica que otros. Y no importa cómo les expliquen, no les queda igual. Yo no sé si son las manos, las huellas digitales, pero les queda diferente. No les queda igual.
Es el don. Hay unos que tienen el don de no ofenderse. ¿No ha conocido a esa gente? Que tú te les cargas, tú bromeas y no se dañan. No se dañan. ¿Entiendes? Yo prefiero reírme antes que me molesten. No, en serio. Yo no sé si fue ese don, pero uno conoce sus imperfecciones. Y cuando uno iba al colegio, yo me reía de las mías, para que cuando ellos se rían, ya le gané, yo me reí primero. Hay gente que no se ofende, pero hay otro. Tal vez no sea el don de ese. ¿Me entiende? Otros tienen el don de liderar. Otros tienen el don de ser fieles. Qué buenos para ser fieles, para ser siervos. Todos tenemos un don. Otros tienen don para ser amigos. Y tal vez otro no tiene ese don, no le vino ese regalito. No los hacen, mejor no digo. Pero tal vez usted tiene el don de hacer amigos. Usted tiene el don de traer paz donde hay conflicto. Usted tiene el don de alegrar una casa. Tiene el don. Porque otro lo visita y lo amarga. Pero vaya, hermano, gracias por visitarme, ¿no es cierto? No hay ni uno, grábese esto, no hay ni uno que no tenga un don aquí. Y Dios quiere usarlo para su gloria. Dios quiere usarlo para su gloria. Hay unos que tienen el don de hablar mucho. Esa lengua la tienes enrollada adentro, porque cuando la sueltan y no paran, son buenos. El que no tiene tema de conversación, hay que invitar a ese hermano. Le saca un tema por donde sea. Todos tenemos un don, una gracia. Amén. Toca el que está al lado tuyo. Tienes un don. Úsalo para su gloria. Y no permitas que Satanás te lo robe ni te lo quite. Unos tienen el don de sostener una puerta enrollable con motor en potencia. Los que saben, se lo que... Qué buen don. Porque imagínate si hubiese sido otro, tal vez se rompía. Nos ponemos de pie.